Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Salmo capítulo 37, 18 y 19. Y aquí el salmista David nos habla de que Dios conoce el andar, el camino, el corazón de las personas perfectas, y que para ellos hay una bendición, hay una recompensa. ¿Y quién es una persona perfecta? Una persona perfecta es una persona íntegra en todo el sentido de la palabra. Una persona íntegra es aquella que sabe diferenciar entre lo que es bueno y lo que no, lo que es correcto y lo que no. Sabe diferenciar estas dos situaciones, y bajo esos parámetros o criterios ella actúa. La persona íntegra siempre va a actuar bajo sus principios, tanto morales como espirituales. Incluso si donde vaya, donde esté, esto le cueste, hasta el trabajo o cualquier otro que aparentemente es beneficio. Un íntegro es aquel que cuyas palabras, acciones y actitudes van alineados de acuerdo a sus principios, no solo morales sino también espirituales. Un íntegro es aquel que actúa bajo la fe y los valores que esta misma profesa. Un íntegro toma su vida espiritual, la fe, con verdad, con responsabilidad y con seriedad. Bueno, y en tanta multitud que hay, ¿cómo hacemos o cómo hará mejor Dios para conocer que hay una persona justa? Sencillo. Son cosas que el ser humano no puede comprender, pero Dios sí, porque Dios es omnisciente, omnipresente, tiene el poder para saberlo todo y para estar en todo lugar. Y Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, aún antes de que nosotros vayamos a hablar o pensar. Dios ya conoce cada uno de estos sentimientos. Dios dice que también su palabra, que cada cabello de nuestra cabeza están contados. Es más, Dios conoce el día que nace cada persona y los años de vida que va a tener. Dios conoce todo, Dios conoce nuestro andar y nuestro salir, y pues Él que conoce, que tiene ese poder, esa capacidad, pues sabe quién es una persona justa y quién no. Y que Dios en este salmo, a través de David, en el Salmo 37, 18 y 19, dice que Dios conoce los días o la vida o el camino de los perfectos, de los íntegros. Su heredad nunca será quitada, y en tiempos de hambre seremos saciados. Cuando dice que su heredad no será quitada, quiere decir que tenemos esa garantía, esa seguridad de que aún que estemos pasando por momentos difíciles, llámese de economía, de enfermedad, de cualquier situación, podemos tener la garantía de que si nos mantenemos íntegros, si nos mantenemos perfectos ante los ojos de Dios, vamos a recibir una bendición, una recompensa. Y ahí mismo en ese Salmo 37, 18 lo dice que no perderemos la heredad, o sea, no se va a quitar de nosotros la bendición. Dice, y en tiempos de hambre seremos saciados. Vale la pena, mi gente, ser unas personas íntegras, porque hay gran diferencia. La persona íntegra tiene bendición, y en tiempos de hambre seremos saciados. ¿Cómo? Pues Dios, que sabe que usted es íntegro, que una persona es íntegra en sus hechos, en sus palabras, en sus acciones, en su vida amorosa, en sus negocios, en su trabajo, en sus estudios y en todo lo que hay para allá conlleve, pues Dios va a enviar su bendición, aún cuando veamos que la economía del país está muy dura, y cada día va a ser peor, mi gente, porque no se trata del presidente que tengamos, no se trata del gobierno. La Biblia dice que cada día va a ser peor, van a haber más muertes, más hambre, más pestilencia, porque es que está escrito en la Biblia y tiene que cumplirse eso. No es como lo dice la gente, que la economía, que esto, que aquello es por el presidente, que por el gobernante. No, mi gente, es que se tiene que cumplir
las profecías que están escritas en la Biblia. Van a haber tiempos de hambre tenaz para esta tierra y cada año va a ser peor, porque se tiene que cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero la ventaja es, mi gente, que aunque se venga todo esto, aunque se revuelque, por decirlo así, la economía en el país, aunque todo se vuelva más costoso, la inflación y toda esta situación financiera, podemos tener la seguridad y la garantía 100%, mi gente, que si yo me mantengo íntegro en mi casa y en mi diario vivir, Dios va a derramar su provisión, su bendición sobre nosotros, sobre esa vida que decida en su corazón, pase lo que pase, la situación que esté pasando, ser íntegro. Y quiero contarles, mi gente, como testimonio, que en el tiempo de la pandemia, en el 2020 que fue que inició la pandemia, en ese año pues estábamos trabajando, pero cuando se inició la pandemia y que el gobierno mandó cerrar todo, que incluso las clases, los colegios cerrados, todo, que mandó a cerrar todo acá en mi país, en mi ciudad, pues los colegios tenían que adaptarse a las normatividades o leyes que habían puesto en ese momento para poder cuidar la salud tanto de adultos como de niños, y fue de cerrar los colegios y dar las clases virtuales. Entonces los colegios, algunos colegios donde yo trabajaba, fue uno de ellos, pues decidieron hacer recorte de personal y solamente dejar un maestro para hasta 3 y 4 áreas o 3 o 4 salones. Y yo me quedé sin empleo y varios compañeros también. Cuando inició la pandemia y todo eso, que sin trabajo, donde mis hijas trabajaban, pues tenían que, pues también cerraron los almacenes porque no se podía vender nada. Pues a mí me dio por un momento temor. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para comer? ¿De dónde vamos a sacar plata para comer? ¿De dónde vamos a sacar plata para el arriendo? Pero qué bendición, mi gente, también, que así como el gobierno mandó a cerrar y todos los establecimientos en Colombia, hablo de mi país, pues también dio como unas garantías para la gente, que si vivían en arriendo, los arrendatarios, los dueños tenían que darle a los arrendatarios espacio, tiempo hasta que se volviera a normalizar toda esta cuestión del COVID, y que tenían que, mejor dicho, hacer un stop, tanto dueños de casa como bancos y toda esta situación de deudas, hacer un stop y parar y no cobrar, porque la gente pues se iba a parar por lo del COVID, nadie iba a trabajar. Entonces, por esa área de que los dueños de casa tenían que, por decirlo así, también ellos ajustarse a las normas del gobierno, pues yo me calmé. Yo dije, bueno, pues lo del arriendo, pues sencillo, ya. Entonces, la cuestión del arriendo pues me dio tranquilidad, porque yo dije, bueno, el gobierno mismo dio la ley, el mandato de que tenían que esperar a los arrendatarios para cuando se volviera a ajustar, a pasar esto del COVID, porque no se sabía cuánto tiempo íbamos a durar así, encerrados todo el mundo, con protección. Lo único que se podía abrir por el gobierno eran droguerías y tiendas, y era por horarios en algunos establecimientos. Entonces, por esa parte del arriendo yo me tranquilicé, pero yo decía, bueno, y ahora la comida. Y entonces yo me acuerdo que yo en esos días me puse a orar, me metí en mi secreto a orar, y Dios me dio este salmo, Salmo 37, 18, 19. Dios, el Espíritu Santo me lo dio, y créame, mi gente, que les cuento como testimonio de que en todo el tiempo de la pandemia nosotros tuvimos abundancia de mercado. No nos faltó nada. Llegaban bolsas de mercado de todo lado, me llamaban, le daban a mis hijos, los vecinos me llevaban. Entonces yo le daba gracias a Dios, y yo decía, Dios, gracias porque tu palabra se cumple. Dios, cuando ve que una persona se mantiene fiel a Él, confía en Él y es íntegra, Dios utiliza personas para que envíen su bendición. En el tiempo de la historia utilizaba hasta animales, cuervos y eso, para que alimentara a su gente.
Dios puede utilizar cualquier forma de bendecir, de suplir su necesidad, de ayudarlo en el problema que usted tenga, pero todo depende de su integridad, mi gente, de su confianza en Dios, de su espera, de su fe. Porque si usted dice, bueno, yo decido confiar en Dios, espero, me mantengo íntegro, pero si no recibo nada ya, entonces me desanimo y vuelvo atrás, no. Es una integridad día a día, es un andar diariamente. Es más, es una decisión del corazón y de la mente. Decidir, proponer, yo decido ser fiel, yo decido confiar en Dios, yo decido ser una persona íntegra. Y mire mi gente, mi testimonio y que se cumplió esa promesa, esa bendición que está ahí escrita. Entonces, así como me funcionó a mí, le puede funcionar a usted, mi gente, y a todo el que quiera creer y apreciar y atesorar esta palabra de Salmo 37, 18, 19. Dios conoce el camino de los íntegros, de los perfectos. Su heredad no será quitada y en los tiempos de hambre seremos saciados. Entonces, a la persona que confía en Dios no va a morir de hambre. Y Dios va a hacer gran diferencia en cada casa, en cada hogar, que Él mire la integridad de esa persona. Dios va a hacer diferencia y va a bendecir esa vida. Y yo me ponía a mirar, mi gente, terminando de contar el testimonio, que habían otras personas que sí se quejaban, que no tenían ni siquiera qué comer. Y yo me daba hasta pesar. Y yo a veces compartía de lo mío, yo decía, pues démosle porque pobrecitos, porque a mí me sobró el mercado, me sobró la comida. Entonces sí ve mi gente que hay diferencia entre el que es íntegro y el que no, en el que le cree a Dios, le sirve a Él, espera en Él y es fiel en Él. Entonces yo lo invito a que hoy en su casa lea el Salmo 37, 18, 19 y haga de rema esta palabra rema para usted. Y la palabra rema quiere decir confianza. Haga de esta palabra, de esta promesa suya y dígale: Dios, ayúdame a ser una persona íntegra, ayúdame a ser una persona fiel, ayúdame a ser una persona confiable, ayúdame a ser una persona que pase lo que pase, yo voy a mantener mi integridad en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, en mi trabajo, en el estudio, donde quiera que vaya, yo voy a mantener mi integridad. Y como Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, el que tiene ese poder, pues va a venir sobre nosotros y se va a cumplir lo que dice en este salmo. Bendiciones.